La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a dejar en evidencia las fracturas de la Unión Europea. Sin una voz única ni una estrategia común, Bruselas pide prudencia y estar preparados mientras Francia, Alemania y Reino Unido endurecen su posición y plantean acciones defensivas contra el régimen iraní. España, por su parte, se desmarca y niega el uso de las bases de Rota y Morón para posibles operaciones militares estadounidenses. Una decisión soberana, sin duda, pero que llega en un momento especialmente delicado. Irán ha atacado Chipre, país miembro de la Unión, y ha cerrado el estrecho de Hormuz, una arteria vital para el comercio mundial y el suministro energético. La pregunta es clara: ¿alejarnos de nuestros grandes aliados europeos y tener una voz propia refuerza nuestra autonomía o nos debilita estratégicamente? ¿Está Pedro Sánchez en el lado correcto de la historia? La confrontación directa con el presidente Donald Trump nunca es gratuita y ya tenemos la primera consecuencia. Anuncia que cortará todo el comercio con España por ser un aliado terrible. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Mientras en Castilla y León estamos en campaña electoral, el mundo entero está pendiente de cada uno de los pasos de Estados Unidos e Irán en esta guerra que se intensifica también en el Golfo y que ya empieza a tener consecuencias negativas en la economía de nuestro país. El IBEX sufre un desplome del 4,5%, la mayor caída de un martes negro para las bolsas mundiales. No podemos ser ajenos a lo que ocurre en el mundo, luego lo analizaremos con detenimiento con los contertulios, pero vamos a empezar, digamos, por lo más cercano, con un recorrido por los mítines que han protagonizado hoy los principales candidatos de los partidos. Laura Zemplanos, buenas noches. Empezamos por Mañueco, que ha estado en Palencia. Buenas noches, José Luis. Sí, porque en este quinto día de campaña el candidato del Partido Popular ha recorrido 3 provincias: Salamanca, Valladolid y Palencia. Desde esta última, Mañueco promete un gobierno serio y que dé estabilidad. Nosotros no necesitamos levantar la voz para tener autoridad. No necesitamos insultar ni menospreciar para tener razón y razones. Mientras otros hablan y hablan y hablan, nosotros lo que hacemos es gobernar. Gobernar con seriedad, gobernar con eficacia. Críticas del PSOE a los gobiernos actuales del Partido Popular que, según Carlos Martínez, han provocado un desmantelamiento de la estructura social. Desde Miranda de Ebro, el candidato socialista aboga por una comunidad unida y que recupere la vida en los pueblos. Lo que hemos sufrido durante demasiado tiempo ha sido un desmantelamiento de nuestra estructura social, de nuestro modelo territorial. No queremos ser 9 capitales de provincia. Queremos ser Castilla y León. Esos 2.248 municipios que tengan vida, que se puedan generar oportunidades que nos garanticen nuestros derechos de ciudadanía. Y por eso no es comparable el modelo. Luego ya es verdad que uno es plástico y otros somos piel, pero eso es otra cosa. Y desde Vox critican a los dos anteriores, tanto a PP como a PSOE. Carlos Pollán, que primero ha estado en La Bañeza y después en Ponferrada, les acusa de ser lo mismo, especialmente cuando se habla de corrupción. Cuando les decimos que son iguales, les parece fatal, pero es que hasta en la corrupción se parecen. Están empeñados en ver quién es el partido más corrupto de España, si el Partido Popular o el Partido Socialista. Ha llegado alguien que es capaz de llamarles por su nombre, al PSOE llamarles mafia y al PP llamarles estafa. Bueno, pues se pone tensa la campaña electoral en Castilla y León y empezamos a ver informaciones guardadas en un cajón que ahora se desempolvan y salen a la luz para dañar al enemigo político. Y todo bajo la sospecha de adjudicaciones, ya sean de contratos, de viviendas de protección oficial o de eventos. Una mezcla de posibles escándalos, ninguno de ellos judicializado de momento, que demuestra el nerviosismo existente de cara a lo que pueda ocurrir el 15 de marzo. Laura.
Sí, parece que en campaña todo vale para desacreditar al rival. Hoy tenemos dos informaciones de este tipo. Vamos con la primera. La publica el diario ABC e implica a Carlos Martínez. El candidato del PSOE, en su labor como alcalde de Soria, habría cuadruplicado el presupuesto de una concesión que fue a parar a un familiar. Se trata de la empresa contratada para realizar el montaje del Belén navideño en la Plaza Mayor de Soria, y en tan solo 3 años esa cuantía pasó de 14.000 euros a 64.000. El propio Martínez justifica que todo este proceso es legal y hoy desde el PP, Cuca Gamarra se pronunciaba al respecto. La corrupción del Partido Socialista no es algo ajeno a Castilla y León. Y si este es el candidato que el Partido Socialista presenta a las próximas elecciones del 15 de marzo, los castellano y leoneses tienen en su mano decir no a el sanchismo y a que una continuación de ese sanchismo llegue también a la presidencia de Castilla y León. Pero tenemos otra información que en este caso afecta al Partido Popular. El País publica que una de sus concejales en el Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, se habría beneficiado de una vivienda de protección oficial. Se trata de uno de los 47 chalés con piscina comunitaria al que tuvo acceso sin que se celebrara un sorteo y que tampoco incluyó en el portal de transparencia municipal. Estas casas se construyeron cuando ella formaba parte de la corporación municipal. La oposición pide que se investigue esta adjudicación, mientras que ella alega que no sabía nada de este proceso y que accedió a él a través de una inmobiliaria como cualquier otra persona. Después de años en los que toda la documentación ha sido pública y ningún órgano ha cuestionado el procedimiento, se intenta construir una polémica artificial en un momento políticamente muy sensible. Es una estrategia ya muy conocida: insinuar sin probar, señalar sin demostrar y generar titulares en campaña. La vivienda fue adjudicada conforme a la normativa vigente, mediante un procedimiento legalmente establecido, y me reservo el derecho a emprender acciones legales para defender mi honor frente a estas afirmaciones falsas. Bueno, queremos hacer un pequeño parón para poner el foco en algo que va más allá de la política y de la propia campaña electoral. Marina Echevarría, candidata número 2 por Izquierda Unida en Valladolid y mujer trans, está siendo víctima de una campaña de odio en las redes sociales. Desde aquí, claro, todo nuestro apoyo y la condena a cualquier forma de ataque o discriminación. Hoy ella ha hablado. Sí, se ha pronunciado sobre este tema. Habla de esa campaña de odio, de acoso y de señalamiento que está sufriendo y en especial se centra en su origen. Cree que estos mensajes están promovidos por un grupo muy minoritario del feminismo y desde la extrema derecha. Aparece la carne de cañón en los que sí que traspasan la línea y directamente pues hacen discurso de odio, insulto, denigración. Pero también es cierto que muchas veces quien rompe esta línea son robots. ¿Qué sociedad estamos construyendo en la que alguien paga a centenares o a miles de robots para hacer estas campañas de denigración, de acoso y de señalamiento? ¿Quién está detrás? Bueno, pues salimos de Castilla y León, nos vamos a Aragón, porque allí el Partido Popular se ha hecho con la presidencia del Parlamento sin el apoyo de Vox. Y en Extremadura, hoy sesión de investidura sin que haya un acuerdo aún entre PP y Vox. María Guardiola ha realizado un discurso conciliador con muchos guiños a los de Abascal. Sí, podríamos decir que Guardiola ha apelado a las emociones en su discurso, ha lanzado constantes guiños a los diputados pidiéndoles responsabilidad y en especial también guiños a Vox. Guardiola reconoce que son partidos diferentes, pero les recuerda que el acuerdo es posible y les pide dejar a un lado rencores del pasado. Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Hoy sé que no lo tengo. Pero nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado. Hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no, porque evidentemente no somos el mismo partido. Pero no somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros. Y creo sinceramente que podemos avanzar juntos, con diferencias, con diálogos encendidos, con discrepancias, pero avanzar. Porque esta casa no puede ser la casa de la negación ni del bloqueo. Puede haber acuerdo siempre y cuando haya un acuerdo sobre medidas concretas. Si tenemos esa garantía, podemos llegar a un acuerdo, y si para tener garantías del cumplimiento del acuerdo hay que hablar de cargos, hablaremos. Hoy en las redes sociales les preguntábamos por el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura. La mayoría de ustedes, el 86%, cree que Vox esperará para pactar hasta que pasen las elecciones de Castilla y León. Tan solo el 14% restante opina lo contrario y cree que el acuerdo puede llegar antes de ese 15 de marzo.
Pues muchas gracias, Laura. Bueno, está claro que Vox va a esperar a ese 15 de marzo para agilizar o volver a emprender esas negociaciones tanto en Aragón como en Extremadura. Vamos a ver qué opinan nuestros contertulios de esta noche de martes. Ángel Ortiz, buenas noches. Alberto Bustos, Isabel Pérez, ¿cómo estáis? Buenas noches. Voy a empezar por el extremeño, que es Ángel Ortiz. Ángel, como buen conocedor de la política de tu comunidad, ¿qué crees que va a pasar? Entiendo que mañana Vox no va a apoyar la investidura de María Guardiola, pero ¿hasta cuándo se puede tensar esta cuerda o este chicle que no acaba todavía de cerrarse? Yo creo que se puede tensar mucho, todo lo que los plazos lo permitan. Y todo lo que Alberto Núñez Feijóo tarde en, digamos, en compensar, en convencer a Santiago Abascal. Porque todas estas piezas, Castilla y León incluida, para Vox forman parte de un puzzle en el que lo que aparece al final es Moncloa, es el gobierno de España. Entonces, las claves no están ni en Mérida, ni en Zaragoza, ni en Castilla y León. Están en Madrid. Cuando eso suceda, cuando, no digo solo o Vox o solo Abascal, cuando PP y Vox a nivel nacional alcancen un acuerdo con la diversidad posible o aceptada por ambos, digo, por territorios, pues se resolverán este y cualquier otro gobierno que esté ya, que pueda estar ya en marcha, como el de Aragón, o que pueda estar en el futuro, como el de Castilla y León. O sea, que pueden ir en cascada, digamos. Yo creo que desde luego Vox no ha mostrado mucho, no se ha mostrado muy favorable a que haya pactos, o sea, que haya triangulaciones distintas. O sea, forma parte todo de un mismo pack. Entre otras cosas porque todo lo que hace Vox ya, en otros momentos eran otros momentos y con otras perspectivas, tiene como última parada esa cita electoral, suceda cuando suceda, a nivel nacional. Y por tanto ahora todo lo que hacen sirve de precedente. Todo lo que se hace es un precedente que pueda tener sus consecuencias a la hora de pactar un gobierno futuro con el PP de cara a ocupar la Moncloa. Alberto, ¿cómo lo ves? Pues muy parecido a lo que dice Ángel, pero lo que hay que lamentar es que la gente que haya votado en Mérida, la que haya votado en Teruel o la que vote en Medina del Campo, lo hace pensando en su comunidad, en la sanidad, en la educación, en el medio rural, en los servicios sociales, y parece que luego hay un juego de trileros en los cuales se van cambiando cromos pensando en otras cosas que no son las comunidades en las que la gente ha votado. Es verdad, como decía Ángel... Pero bueno, eso no es nuevo, en este país. No es nuevo, pero hay que seguirse lamentando que tengamos unas elecciones autonómicas que además han ido por separado, con lo cual ahora tendríamos que ver solamente qué pasa en Castilla y León y, sin embargo, todos estamos pendientes de la influencia que tenga el pacto en Extremadura o en Aragón. Es más, pensando los partidos también en qué pasará en Andalucía dentro de unos meses, ya que es una comunidad tremendamente relevante, además en lo mediático. Yo creo que efectivamente lo que puede decir Núñez Feijóo es importante en el partido, lo que diga el Partido Popular, pero ojo también a las dos almas que tiene Vox ahí. Quien está pensando en que hay que gobernar ya en algún sitio, porque si no la gente dice, oiga, ¿yo para qué le voto a usted si nunca va a entrar a gobernar? O la gente que tiene el punto de mira únicamente las elecciones generales, de dentro de un año y pico, en las que Vox pueda pretender ese famoso sorpaso al Partido Popular, que a día de hoy todavía parece algo lejos. Claro, Isabel, da la sensación de que en estas negociaciones, que me imagino que se estarán dando y que estarán hablando, no sé si con mucha o poca intensidad, es Vox el que tiene la sartén por el mango. Vamos a ver, cuando Vox. Debería ser al revés, porque el partido ganador es el Partido Popular. Hablo de sensaciones. Sí, lo que el Partido Popular le está pidiendo es que se atenga y atienda al resultado de las urnas. La proporcionalidad. Cuando se dieron los primeros pasos en las negociaciones, que casi no eran ni negociaciones porque realmente era tensar la cuerda, en Extremadura, pues parecía que el que había ganado era Vox y el 42,3% que tenía de votos y de apoyos la candidata del PP, pues no valía para nada y que ella se tenía que someter desde el principio a los mandatos y órdenes de Vox. En las declaraciones que acabamos de escuchar de Santiago Abascal parece que está bajando un poco el tono, ya habla de posibles acuerdos, ya habla de que si hay que hablar de cargos hablamos de cargos. También en el discurso de María Guardiola, que ella era muy combativa,
contra Vox también se ha bajado, pero desde luego los pactos llegarán hasta donde les permita estirar el calendario. El otro día hacíamos cuentas, pues, porque aplicando las distintas leyes electorales que hay en las 3 comunidades, podían darse más o menos al tiempo la resolución de Extremadura con la de Aragón. Extremadura podría alargarlo 2 meses más todavía, con la de Aragón, y ya sabiendo el resultado de Castilla y León, y en ningún caso llegarían a Andalucía. Las elecciones en Castilla y León sí que les van a servir como un test, y lo decía ahora Alberto, en el sentido de que hay mucha gente, tanto votantes como candidatos, que dicen, ¿para qué nos hemos presentado? Si lo único que ponemos son inconvenientes para llegar a acuerdos, ni siquiera nos sentamos, ni siquiera ponemos propuestas encima de la mesa, buscamos lo que estamos de acuerdo y lo que estamos en desacuerdo. Y eso también la gente lo ve, dice, pues si en Extremadura y en Aragón les han votado y no llegan a ningún sitio. Y decía otra cosa Ángel antes sobre cuál es la estrategia de ahora. No es la estrategia que está mirando para las generales, lo único que le preocupa es el partido marca, que ellos repiten constantemente, con eso que lo del candidato no importa. No conocíamos ni al candidato de Aragón ni al candidato de Extremadura, y fuera de aquí tampoco conocen ni por el nombre al candidato de Vox Castilla y León, y ellos van con su marca y su Santiago Abascal omnipresente en todos los días de campaña, y siendo el que hace declaraciones y el que marca la campaña. Pero esto se inició cuando se fueron de los gobiernos, porque ya no les iba bien, y como lo que tienen puesto es la mirada en las generales, pues tomaron esa decisión en contra de lo que dice el programa, y se puede consultar, de Vox. Hay un párrafo en el programa de Vox de Castilla y León que dice: cuando Mañueco nos echó del gobierno de Castilla y León. Y eso es radicalmente mentira. Bueno, eso yo creo Nadie es les echó. Bueno, pero poner negro sobre blanco en un programa que presentas a los ciudadanos una mentira tan flagrante de cuando nos echaron, no, os fuisteis por vuestros intereses electorales, que son los únicos que os... En cualquier caso, dices tú que la pista, importante pista para Vox y para todos los partidos, por supuesto, la va a dar las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo. Ángel, tú que conoces bien Extremadura y conoces bien Castilla y León, es verdad que aquí el crecimiento de Vox fue hace 4 años. ¿Qué crees que puede pasar? Ese 20% tan ansiado para el partido de Santiago Abascal, ¿tú crees que aquí se puede repetir? Yo creo que tienen muy complicado alcanzar ese 20%, porque hay yo lo que percibo es que hay un cierto hartazgo en la gente de venir de 2 procesos electorales. Hay un foco, hemos hablado, o has hablado al inicio del programa, de mucha intensidad informativa y muy complejo, que es el conflicto en Irán. Es decir, el personal, la gente, llamémoslo así vulgarmente, no está muy centrado en el tema electoral. ¿Tú crees que todas estas subastas y anuncios comerciales, iba a decir, perdón, anuncios electorales, la gente no les llega, no les cala en estos momentos? Es que, a ver, no es que no les llegue o no les cale, es que, digamos, la formación del voto, yo creo que en esta comunidad, teniendo en cuenta que es muy difícil que se produzca un cambio radical, va a gobernar el Partido Popular con toda seguridad. O sea, sería otro cisne negro, que yo qué sé, Carlos Martínez gana o gobierna. No. ¿Va a poder hacerlo en solitario? No. Vale, ¿cuál es la gran duda que existe? Pues no hay una gran duda. Y por tanto, eso genera, aparte de que sigue influyendo un poco la parte municipal, o sea, la ausencia del voto municipal. Entonces, esa, desde mi punto de vista, relativa desmovilización general, puede que también le esté afectando al partido de Abascal, a Vox. Porque igual que el PP necesita movilizar a su gente para mantener el pulso y para incluso, bueno, pues avanzar un poco en el porcentaje, claro, cuando tú partes de un 18%, también esos 2-3 puntos que te pueden dar la diferencia de 3-4 escaños, los necesitas conseguir a base de mucha intensidad, de mucha tralla. Y claro, tampoco es una cosa que digas, no, es que esto seguro... Entonces yo no tengo, puede por los restos producirse, pero no tengo claro, así como estaba claro, y lo marcaban todos los sondeos, y todo, que iba a haber un resultado
fantástico, digamos, para ellos, ¿no? En Extremadura, en Aragón, aquí no lo tengo tan claro que vayan a generar un resultado muy por encima de las expectativas y de lo que se propusieron en los otros casos los dirigentes que... Sí, al titular que vimos en Extremadura y en Aragón, gana el PP pero vence Vox, ¿no? Que era un poco lo aquí que no va a aparecía en los ser medios tan de claro, comunicación. no va a ser tan Son claro. 2 provincias, 3 provincias y 9 provincias, que muy diferentes no es lo mismo, las es muy provincias. distinto. ¿eh? Muy diferentes, si fuesen más homogéneas, pero son muy diferentes. Castilla y León tiene 9 provincias, por eso cuando vemos los sondeos, encuestas electorales, que hay pocas además, a veces se dice, uy, qué horquilla tan grande se da, ¿no? De 20, 30. Claro, es que un pequeño porcentaje... Las horquillas grandes las hace el CIS, ¿eh? Pero tiene su lógica también. No es igual hacer una encuesta en La Rioja que hacerla en Castilla y León, en las cuales un pequeño porcentaje en cada provincia te puede dar 5 procuradores arriba o abajo. Por tanto, no es tan relevante el porcentaje de voto como el número de procuradores que puedas tener. Que yo creo efectivamente que Vox no lo tiene tan fácil, y una razón clara, aquí ya han gobernado o han desgobernado, porque se fueron a mitad de camino y dejaron todo pues patas arriba. Tienen gobierno en algunos ayuntamientos donde tampoco tienen una gran relevancia ni un gran peso. Y entonces ya ¿Tú crees que la gente tiene memoria para eso, para acordarse que aquí se fueron de los gobiernos? Sí. Yo creo que tiene memoria. Es decir, al margen de que nos pueden influir una cosa u otra al votar, sí, pero esa lo memoria, disculpa, tampoco necesariamente tiene que ser en negativo. Bueno, Es decir, que puede tener memoria, pero para decir, ha hecho muy bien, ¿eh? Pero... O sea, sí, Ángel, pero si ahora también ponen peros no automáticamente tengo memoria y hicieron mal y pero por eso no les voto, no. En cualquier caso hay una referencia. Y luego hay un dato en las encuestas que sí que es relevante, que nos habla de casi un 25% de indecisos en algún caso. Eso es mucha gente que va a decidir su voto durante la campaña. A veces se dice que las campañas no influyen demasiado en el voto, pues influyen. Yo he visto gente en mesas electorales discutiendo el voto a las 7 de la tarde un domingo. Bueno, incluso en la propia mesa, sí, allí. Incluso. En lugar del voto, matrimonios que están ahí hablando. Yo lo he visto también. Entonces, pero ahora nos hablan de un 25% de personas que no saben. Hablamos de 500.000 de personas que no tienen el voto decidido. O no quieren decirlo. O no quieren decirlo. O no quieren decirlo. O no quieren decirlo. Sí, pero en cualquier caso parece que las elecciones pueden estar más abiertas de lo que se pensaba hace unos meses. Vamos a ver lo que pasa, porque efectivamente esos pequeños porcentajes de una provincia a otra a lo mejor tienen alguna sorpresa. Y una cosa que decía Ángel sobre lo del hastío de tantas campañas electorales y la que estamos viviendo aquí. Yo sí destacaría que todos los partidos, y no voy a entrar en la bondad o no, la opinión que tengo sobre cada una de las propuestas o medidas que llevan en sus programas, sí que veo, igual ocurría también en Extremadura y Aragón, pero no estábamos allí, sí que veo una serie de partidos que hacen sus propuestas, pues van a las provincias y sobre las necesidades que tienen cada uno de los habitantes de esas provincias y pueblos, pues hacen sus propuestas. Más válidas, menos válidas, tendrán más apoyos o menos apoyos. Y otro partido, que es Vox, que repite nuevamente la estructura de campaña de los otros dos. Entonces, les están contando lo mismo, las mismas soluciones, y que no están pegadas a la comunidad autónoma en la que están. Es decir, les vale el mismo discurso marca para Aragón, para Extremadura, para Andalucía, y si tocaran elecciones en Castilla-La Mancha, pues les valdría exactamente igual. Y luego llega un momento que dices tú, ¿y qué pasa? ¿Que somos todos iguales? También es cierto que ellos no creen en el estado de las autonomías. Pero la realidad, y tiene lógica también igual ese discurso, ¿no? Extremadura no es la de Aragón, no es la de Castilla. A eso me refiero, a eso me refiero. Entonces, que si a mí me vas a dar la misma solución y el mismo discurso que he estado escuchando a través de los medios que has dado en Aragón o en Extremadura, es que en poca estima me tienes. Pero insisto, es un partido que repite hasta la saciedad que no cree en el Estado autonómico. No, pero con lo cual... el votante de Vox también en Extremadura y en Castilla y en Aragón tenía una posibilidad real de dar un estacazo y aquí no la tiene, que es bastante de la motivación que puede, digamos, activar ese voto. En Extremadura podía, además, machacando a un PSOE pues, con un candidato imputado, etcétera. En Aragón, con una candidata del PSOE que aquí, incluso aquí, es que aquí no participa Pedro Sánchez como en los otros dos, ¿no? O un elemento del sanchismo tan potente. Es cierto, no se juega ni el haber apoyado a un candidato que a todas luces era el menos idóneo, vamos a decir, con todo lo que tenía alrededor, pero que era
su candidato, era el candidato que había defendido y que defiende a su hermano, y la otra era su ministra portavoz, luego, con lo cual había una implicación, aunque no fuera, había una implicación clarísima que aquí sí que es cierto. ¿Me vais a permitir, ahora seguimos hablando de la campaña, además quiero hablar de una compañera tuya, Alberto, de Marina Echevarría, pero antes tenemos una última hora que les tenemos que dar porque tenemos los datos que nos acaban de decir hace unos momentos de un suceso que se ha producido, Laura, en una localidad de Valladolid, un derrumbe de una casa. Sí, se trata de un derrumbe de una vivienda en el municipio de Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid. Esa edificación está en la plaza mayor de la localidad y habría al menos una mujer fallecida. Se trata de la propietaria de la vivienda. Ya han conseguido rescatar a otras 2 personas que se encontraban en el interior y los bomberos ahora mismo están trabajando para rescatar a una 4ª persona. Ese edificio, como decíamos, está en la plaza mayor del municipio. El derrumbe se ha producido en torno a las 7 de la tarde. Albergaba ese edificio un antiguo bar y ahora mismo se encontraba en obras a causa de una grieta que tenía en la fachada. Recordamos, una mujer fallecida en ese derrumbe de una casa en Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid. Pues Laura, si hubiera cualquier última hora, cualquier detalle, cualquier nueva información, volvemos a conectar contigo, ¿te parece? Sí. Bueno, hablábamos de esa denuncia que ha hecho hoy la número 2 de Izquierda Unida por Valladolid, María Echevarrías, por ser víctima de una campaña de odio y denigración por ser una mujer trans. Yo no sé qué te parece ese debate que ha abierto ella misma sobre los que están detrás, ¿no? Muchas veces de esos mensajes anónimos, deleznables en las redes sociales. Y tú que la conoces y que me imagino que conoces el caso, el daño que esto le ha producido a tu compañera. Por cierto, aquí la hemos entrevistado varias veces, ha sido también contertulia de Cuestión de Prioridades. Pues hace daño. Marina es una mujer muy fuerte, muy preparada, muy constante en su labor social ya de muchos años. Y en parte está un poco acostumbrada a esto, pero nunca uno llega a acostumbrarse a tener este tipo de campañas de fuego amigo y enemigo muchas veces, en los cuales se trata de acosar, de insultar, de denigrar a alguien por su condición sexual o su identidad, que es libre y que este país reconoce absolutamente hace muchos años. Marina viene sufriendo esto ya mucho tiempo, ¿no? Pero quizá pensábamos todos que esto pues iba a pasar y no volvíamos a tiempos pasados realmente pues muy turbios, ¿no? Es una persona, como digo, de mucha relevancia social y quizá eso sea lo que molesta a alguna gente. Hay gente que a lo mejor admite a las personas trans si están dentro de su armario, si no se les ve o si están escondidos, como ha pasado con homosexuales o personas de otras etnias, que no se les vea. Cuando estas personas tienen relevancia pública, cuando además demuestran su valía, una valía extraordinaria como tiene Marina, pues parece que molesta más. Y esa es la parte que yo creo que no podemos admitir, volver a meter en los armarios a gente que sea distinta a lo que a ti te gusta, porque afortunadamente vivimos en un país... Fíjate, es curioso, porque ella lo decía, son, digamos, 2 sectores de población los que de alguna forma la están atacando. Ella hablaba de la extrema derecha y de grupos, hablaba minoritarios feministas. Sí, se ha dado. Diciendo que, bueno, pues que están en contra de que una mujer trans se presente como cuota de mujer, ¿no? Bueno, hay quien ha dicho que la lista de Izquierda Unida está encabezada por 2 hombres. Y yo creo que eso es una manera de intentar desmerecer lo que es Marina, lo que ha conseguido, la lucha que ha tenido ella y otras muchas personas yendo a hacer daño, directamente a hacer daño. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que lo bueno de todo esto es que en paralelo a esa campaña de intento de descrédito ha surgido una campaña de solidaridad enorme y de poner en valor lo que Marina es, de personas que le votan y que no le votan, porque aquí no hablamos de un tema ya político, ideológico o de partidos, hablamos de un tema de humanidad. Por tanto, yo creo que hay que poner en valor también mucha gente que se ha solidarizado con Marina y con lo que representa, y yo creo que también es muy importante. Ángel, Isabel, ¿qué piensas? Ese comentario último que decía Alberto, yo creo que califica al que lo dice en su demérito, el de lo que encabezan dos hombres, califica que lo dice en su demérito. Pero es que lamentablemente hoy es el caso de Marina y otras veces es el caso de otras personas, el estercolero en el que se convierten las redes sociales. El odio hacia lo diferente al que se expresa, no me refiero al diferente en el caso de Marina, sino al que yo considero diferente de mí. Y como por encima de todo está el respeto, y para respetarse uno mismo, lo primero que tienes que hacer es respetar a los demás, y yo para pedirte a ti respeto tengo que respetarte a ti, evidente. Pues eso yo creo que es lo básico y lo evidente. Y quien no lo hace, insisto, se califica a sí mismo.
Y el anonimato que tienen las redes sociales y las declaraciones, ya lo decía, hablaba de los robots y los bots y todas esas historias. Que yo es que como no me gustan las redes sociales, ya lo sabéis que lo he dicho miles de veces, pues no sé ni cómo se llaman esas cosas, pues al final convierte en ese vehículo del odio desde el anonimato. Ángel, recuerdo que tú estuviste en las redes sociales y te quitaste también, ¿no? Bueno, yo, no sé por qué motivo, pero entiendo que tampoco te gustaba estercolero, que es Twitter muchas veces. Estoy en Instagram, bueno, estoy... Bueno, hablamos fundamentalmente en pero este caso. Yo sí participaba activamente en X, antes de ser X, y antes de las elecciones, antes de las últimas municipales me fui, pero porque no tanto por el estercolero que lo es, sino porque las redes sociales, yo en mi caso, te obligan a decir, a callar, a pronunciarte, a intervenir sin consultarte. Y cualquiera, me da igual, ciudadanos que políticos. Al final los que estamos aquí, yo en mi caso, pues digamos, por estar activo, estaba expuesto a que en cualquier momento, cualquier voz pública, sea política, social o de cualquier tipo, me obligara a pronunciarme o a participar en un debate en el que no tenía por qué hacerlo. Entonces dije, bueno, uno que al menos elija las guerras, ¿no? Y entonces por eso me retiré. Pero vamos, a mí este debate me parece que es uno más, el enésimo, repugnante, en este caso muy repugnante, porque además aborda aspectos que deberían estar superadísimos y no somos capaces como sociedad de ponerle solución, ni coto, ni nada. Yo, ya que sale, yo animaría de verdad a la clase política, a toda la clase política, a que dé ejemplo. No sé si salga o participe menos o ordene eso, pero no vale estar criticando y diciendo que eso es repugnante, como hay muchos que lo plantean, pero luego ser el primero que pone X, el primero que invierte recursos... Y sobre todo porque el lenguaje de los políticos en las redes sociales cambia completamente, se estropea radicalmente, se radicaliza, por supuesto. Se polariza, y no tiene nada que ver, se trivializa. No tiene nada que ver, sí. Entonces, bueno, que la clase política... De verdad, yo a todo el que me ha querido escuchar, yo como estoy en un programa de televisión, pues lo digo igual. Salgan ustedes de esa dinámica, intervengan de una manera que la gente vea como ejemplo lo que se puede hacer desde el plano público. No vale y luego ser el primero, no, mi estrategia en X es y que se emocionan con el TikTok y ahora hago... Vamos a ver. A mí me molesta personalmente que se dirijan a mí a través de las redes sociales. Los políticos, es decir, para decirme anuncios, oiga, utilice otras vías. Yo estoy acostumbrado, pero hay que tener las espaldas anchas también. Darle un beso y mucho ánimo de nuestra parte. Sí, de parte de todo. Bueno, vamos con otro asunto, porque el conflicto en Oriente Medio se recrudece. Mientras Estados Unidos presume de que tiene un arsenal ilimitado, las bombas iraníes alcanzan embajadas americanas en el Golfo. También entran en acción países como Reino Unido, Francia y Grecia, que enviarán apoyo militar a Chipre tras el ataque a una base británica. Aquí en España, el gobierno comienza a evacuar a los españoles que están en Oriente Medio, pero mantiene su rechazo a que Estados Unidos use las bases de Rota y Morón de la frontera, bueno, pues alejándose así de sus grandes aliados europeos y en su ya tradicional posicionamiento de Pedro Sánchez anti-Trump. Bueno, pues Laura, el presidente norteamericano ha tenido esta misma tarde una respuesta contundente contra el gobierno español. Sí, esta misma tarde Donald Trump ha ofrecido una rueda de prensa y ha sido tajante con España. Dice que somos un aliado terrible y confiesa que el gobierno ha sido antipático cuando se ha planteado el uso de las bases militares. Trump amenaza con responder con un castigo, con romper todas las negociaciones. España está siendo terrible. De hecho, le he pedido a Scott que corte todas las negociaciones con España. Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos, pero se mostraron antipáticos, así que les dije que no queríamos hacerlo. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo su gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo. Unas horas antes de este momento, durante el Consejo de Ministros, Álvarez se mostraba confiado. El ministro descartaba así que la prohibición del uso de Rota y Morón tuviera consecuencias. Las bases de uso conjunto con Estados Unidos son bases de soberanía española que tienen un marco
dentro del tratado con los Estados Unidos. No esperamos en absoluto ninguna consecuencia. Me suena familiar. Y también esos momentos en los que se decía que íbamos solos, luego resultó que no íbamos solos. Éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que venía después con nosotros. La postura internacional de España ante este conflicto está enfrentando también a los partidos políticos. PP y Vox creen que España debería estar con sus aliados naturales, entre los que estaría Estados Unidos. Otros partidos como Sumar, presente en el Gobierno, o Podemos, fuera de él, creen que se está haciendo lo correcto o incluso piden una respuesta de rechazo más contundente. No es muy de fiar cuando dejas tirados a tus aliados. Yo creo que el presidente Sánchez siempre ve todo como un cálculo político interno. Todos estamos en contra de la guerra. Esto es mucho más complejo que un simple eslogan. Que nos están dejando a los españoles vendidos solamente para contentar con su relato político a sus socios de la extrema izquierda. El Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer. El señor Feijóo lo que echa de menos es el gobierno de la guerra de Aznar. Sigue siendo urgente salir de la OTAN ya, formar parte de esa alianza militar que tiene como jefe a Donald Trump, a Estados Unidos, nos está poniendo en peligro. Bueno, pues vamos a charlar ahora con una activista iraní. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde reside actualmente. Ella es Mahadet Bozorgi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por invitarme. A ti por estar con nosotros. ¿Los iraníes tienen más miedo al régimen islámico que a los ataques de Estados Unidos, pese a lo que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días? ¿Esta es la única solución? El pueblo paga impuesto, ¿no?, a sus gobiernos, pero el gobierno va a utilizar a este impuesto para imprimir su gente y también financiar grupos terroristas. Y todos los gobiernos tienen responsabilidad a proteger a sus gente durante el conflicto como en paz. Pero el régimen islámico está usando a su gente como un escudo humano. Se invita a gente para salir a las calles, en las plazas, cuando que las ciudades están bajo de bombardeo, y también está cortando las comunicaciones, mantiene a los militares en los hospitales, en las escuelas. ¿Qué significa tiene eso? Un escudo humano, ¿no? Nosotros tenemos miedo a nuestro régimen porque nuestro régimen tiene responsabilidad para protegernos, ¿no? También estas cosas que está haciendo el régimen islámico contra su gente es un crimen de guerra según la ley de derecho internacional. Luego le preguntaré en concreto qué acciones está cometiendo el régimen iraní con los ciudadanos, pero quiero preguntarle también si cree que Donald Trump de verdad quiere acabar con el régimen de los ayatolás o impedir, como ha dicho, la elaboración de la bomba nuclear, o detrás hay solo intereses económicos. Sí queremos hablar sobre intereses económicos que están haciendo Rusia y China dentro de Irán hace tantos años. Es mi pregunta. Estados Unidos y Israel tienen su objetivo, que dicen que quieren prevenir, desarrollar los misiles, bombas nucleares, y no tienen nada que ver con acabar de este régimen. Pero si la gente puede aprovechar a este tiempo, a esta oportunidad, ya está bien, también le gustan. Pero sabemos que ninguna guerra no comienza por gente normal, ¿no? Los estados que van a comenzar estas guerras. Y la ideología de Ali Khamenei y sus seguidores ha llevado al país a la guerra. Eso que tenemos que saberlo. La comunidad internacional ha estado en silencio durante demasiados años. Es verdad que ha habido sanciones, que bueno, lo único que han conseguido a veces ha sido empobrecer aún más a su país. ¿Se han sentido ustedes solos? Como siempre. Y ahora también, especialmente desde 28 de diciembre o en 8 y 9 de enero, cuando han matado más de 40.000 personas en las calles en 48 horas, sí estamos sufriendo a un boicot, a un silencio de la comunidad internacional. Esas sanciones no se trata a gobierno, porque solo el pueblo se volvió pobre, pero el gobierno no. Podemos ver sus programas militares, cómo que financian los terroristas en la región. El pueblo está sufriendo y la comunidad internacional tiene responsabilidad. ¿Y por qué no salen los opositores estos días a las calles para sublevarse? Entiendo, bueno, que será por miedo a que les maten, a que les ejecuten.
Sí, estamos frente a juicios sumarios, ejecuciones masivas. Ellos han ejecutado más de 500 personas en enero y febrero, los nombres registrados que tenemos. Y también estamos muy preocupados por situación en las cárceles, que están matando las personas que están en las cárceles. Pero tenemos que saberlo, que ahora la gente solo está buscando para una oportunidad, que salen otra vez, que ahora tienen más esperanza, porque ahora el régimen es más débil, pero ahora el mismo día, hasta que no van a asegurar, no pueden salir a las calles, porque sabemos que el presidente del Ministerio Judicial ha llamado a gente que está en las calles como un objetivo legítimo. Está permiso al gobierno para matarlos. ¿Ve posible un cambio real en su país, que haya libertad de verdad? Yo no sé si, bueno, si no se logra esta vez, difícilmente se va a conseguir nunca. Durante 47 años estamos luchando por libertad en el país. Nuestra guerra ha empezado desde 1979 con nuestras propias manos, muy vacío, pero ahora tenemos más esperanza, podemos ver una línea de luz, pero si no, este régimen va a seguir, pero la guerra va a acabar, este régimen va a hacer una matanza increíble contra el pueblo de Irán, que la historia no puede olvidarlo. Sus líneas de investigación sobre todo se centran en los derechos humanos y en la igualdad de género. Cuéntenos, ¿cómo se vulneran en su país esos derechos en el día a día y cómo se trata a las mujeres? Tenemos que saberlo, esta revolución, que ahora estamos en un proceso de revolución, no llamamos protesta, no se trata solo a las mujeres, se trata a los hombres, las mujeres que están sufriendo abajo de una dictadura más cruel del mundo, que menos mal que no está vivo, pero ahora hace unos minutos ha salido una noticia que Mustafa Khamenei, hijo de Ali Khamenei, se volvió a ser líder con golpe de grupo terrorista de Sepah. Las mujeres desde 1979 han perdido todos sus derechos fundamentales. Derecho a estudiar, a trabajar, a divorciar, a salir a las casas, al país, tener sus hijos, todo. Y ha ocurrido una noche en 1979, todavía estamos en una noche. Luchamos por una luz. ¿Qué le parece el posicionamiento español, que no ha autorizado a Estados Unidos a usar las bases militares de Rota y Morón de la Frontera y que se ha desmarcado de aliados pues como Francia, Reino Unido y Alemania? Desde sábado, desde el primer día que ha empezado esta guerra, yo repito en todas mis entrevistas que es la responsabilidad de todos los estados que van a situarse al lado del pueblo de Irán, no al lado del régimen islámico. Pero tengo una pregunta. ¿A qué precio queremos enfrentarnos al imperialismo? ¿Al precio de hacer más poderosos las dictaduras de los criminales? Ese es un futuro que regresará hacia todos los países. Mahadeb, las comunicaciones ahora mismo pues están destrozadas en su país. Yo no sé si ha podido usted hablar o sabe algo de su familia en Irán. Como que yo dije, ellos han cortado las comunicaciones como siempre, cuando tienen miedo a gente, cuando saben que la gente puede salir a las calles, van a cortar todas las comunicaciones, teléfonos fijos y todo, y yo no podía hablar con mi familia ni mis amigos. Ojalá que estén vivas. Ojalá siga defendiendo a su país, aunque sea desde la distancia. Y muchas gracias por atender aquí a Cuestión de Prioridades esta noche. Gracias. Muchas gracias a vosotros que estáis al lado del pueblo de Irán. Gracias. Gracias. Bueno, es muy interesante todo lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos, pero la noticia de esta tarde, como saben, lo acabamos de contar, es esa declaración, esa amenaza de Donald Trump al gobierno español. Ha dicho que no tenemos nada que ver con ellos, con los españoles, con el gobierno de España, porque luego ha matizado y ha dicho que los españoles somos buena gente, somos simpáticos, le caemos bien, pero es el liderazgo el que dice que está en cuestión y que va a cortar todo el comercio con nuestro país. Hay que tener en cuenta que nosotros dependemos de la Unión Europea, pero bueno, seguramente, Isabel, hay resquicios que si nos quiere hacer daño nos lo puede hacer. ¿Qué te parece la respuesta y la amenaza de Donald Trump? No es la primera, por cierto. De hecho, él recordaba en esa declaración, en esa rueda de prensa, que España fue uno de los pocos países que se posicionó en contra del aumento del gasto en defensa en Europa.
Vamos a ver, cuando se quiere ir por libre, se tienen que asumir las consecuencias de ir por libre. Se toman decisiones en política internacional sin consultar a nadie, sin pasar por el Congreso, no solamente ahora, sino lo hemos visto en el caso de Palestina, de Marruecos, de la decisión del cambio de postura con el Sáhara. Se hacen declaraciones que evidentemente son para mensaje interno, para afianzar y apuntalar más los apoyos que tiene en ese gobierno cada vez más, o sea, ¿tú no crees con menos que sea una apoyos cuestión y de menos minoritaria? de ideología política, sino de que se debe a sus socios de gobierno? Es postureo. Es postureo, a él le encanta la entrevista con Susan Sarandon, le encantan estas cosas del postureo, de ser el distinto, soy el único que me enfrento a Trump. Bueno, pues oye, es su responsabilidad. Pero cuando se toman esas decisiones al margen del resto de los países de la Unión Europea, si hay unas consecuencias comerciales, entiendo que luego no invocará los tratados de la Unión Europea diciendo que las relaciones comerciales son con Europa y no con un país solo. Porque si se desmarca de la postura que están manteniendo el resto de países, si se desmarca de asumir los gastos que nos corresponden en la OTAN, es decir, que la siga pagando Estados Unidos y el día que nosotros tengamos problema, pues que nos ayude la OTAN, pues también tendrá que desmarcarse de la defensa que le puede hacer tanto la Unión Europea, en este caso de una amenaza de cortar las relaciones comerciales, como en el caso hipotético, Dios no lo quiera, de una amenaza militar de un tercero, de un país tercero contra nuestro país. No podemos empeñarnos en ser siempre la voz discordante sin contar con los demás, porque cuando nos interesa bien que vamos a los socios y cuando nos interesa bien que decimos que nos respaldan los socios. Alberto. Yo tengo una premisa, que es la intervención de Estados Unidos en Irán no es por motivo humanitario, no es por traer la democracia. Por tanto, que no intervenga el gobierno español no quiere decir que no esté apoyando a la resistencia iraní o no quiere decir que no apoye la democracia allí. Es que no es por eso lo que hace Estados Unidos. Porque si no, podríamos estar hablando de intervenir en Arabia Saudí, en Qatar, en Emiratos, donde vive el emérito, o en Bahrein, o estaríamos hablando de cuando intervino en Irak, o en Afganistán, o en Libia. Esos países han recuperado la democracia y no la han recuperado y están peor. Por tanto, la intervención de Estados Unidos es por petróleo y ya está. Y por controlar el tráfico de la zona, el canal de Hormuz, que es fundamental para todo el tráfico de gas, petróleo de la zona. Y es por eso. Y eso, Alberto, que es algo que yo creo que la gente lo sabe. A mí me da la sensación de que últimamente el derecho internacional es papel mojado y que aquí los países van al sálvese quien pueda y cada uno a sus intereses particulares, ¿no? Hay como un antes y un después en ese sentido desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y de respeto, ¿no? Del derecho internacional. Hombre, en Estados Unidos no es nuevo, lo que sí es nuevo es que lo haga con este descaro y ya casi sin mentir. Es decir, y está amenazando a Dinamarca, vía Groenlandia, ha amenazado a países americanos, incluyendo México, hoy amenaza a España. Es decir, es el matón del barrio que todos conocíamos, al que nadie se quería enfrentar, pero al que hay que ponerle freno. ¿Que es complicado? Pero hay que hacerlo. O sea, no podemos seguir en esta dinámica auténticamente suicida, porque lo que está haciendo ahora mismo en tierras del Golfo, de Oriente Medio, es peligrosísimo para la paz mundial y no podemos seguir esa línea. Y en cuanto a las bases, hay que recordar que efectivamente España es soberana sobre su territorio, sobre sus bases, y que no es una acción de la OTAN, lo cual sí podría de alguna manera obligar al uso. No, es una acción de Estados Unidos. Por tanto, España no está obligada a cederlas. Y no es la primera vez. En la guerra de Libia, Felipe González no cedió las bases. En la guerra de Irak, Zapatero no cedió las bases. Y en época del franquismo, en las guerras del Yom Kippur o en la guerra de los 6 días contra Israel, Franco no cedió las bases porque en aquel momento las relaciones con los países árabes eran muy importantes. Por tanto, no es nuevo y yo creo que la decisión es buena, es correcta y, como se dice, creo que estamos en el lado bueno de la historia. Ángel. Una segunda, ¿y no te parece tremendo, estando de acuerdo contigo, que los intereses americanos, igual que, como decía nuestra invitada, los rusos y los chinos es por cuestiones económicas única y exclusivamente, ¿no te parece tremendo que hay unas personas que vean, como ha dicho ella, una oportunidad y vean la luz en que les estén bombardeando? Es decir, que la única oportunidad y la única luz que ven para acabar con un régimen de terror en el que asesinan por doquier en 2 días 40, 50.000, 60.000 personas por salir a pedir libertad a la calle,
la única luz que vean y la única oportunidad que vean sea que les bombardee un país extranjero. Claro, lo pongo encima de la mesa, ¿qué quiero decir? Es tremendo. Es tremendo. Entonces es un problema mucho más complejo que simplemente los intereses que tenga Trump. Es mucho más complejo y lo que es tremendo es que los diferentes regímenes que ha tenido Irán todos han venido de la mano de potencias extranjeras, desde el Shah de Persia a la revuelta de los ayatolás, es decir, siempre ha habido potencias extranjeras que los han metido ahí. Insisto, como ha pasado en Irak, en Afganistán, en Libia o en otros países, que luego se les deja de la mano de Dios y nos olvidamos de sus derechos ya cuando pasa la intervención. Ángel, mañana va a hacer una declaración a las 9 de la mañana, creo que es el presidente Pedro Sánchez, sin preguntas de los periodistas, yo creo que con un tema tan complejo, lo decías tú antes, Isabel, y donde el posicionamiento de España, bueno, más o menos está claro, pero hay mucho que preguntar. Bueno, no va a admitir esas preguntas por parte de los informadores. ¿Tú qué crees que va a contar mañana? No sé si tienes ahí... Pues, sin ninguna duda no, yo no tengo ninguna información privilegiada, pero sin ninguna duda va a defender su postura y probablemente suba la apuesta de alguna manera, porque Pedro Sánchez y su gobierno está en esa clave ya. Es un quién da más, ¿no? Vive en la ingobernabilidad y, por tanto, porque el país no lo puede gobernar, no tiene socios para hacerlo, y entonces, bueno, este tipo de cosas son, digamos, bocanadas de aire que tiene pues para seguir representando que él es el presidente, que él es el líder del país. Faceta de líder internacional también, aunque sea la contra, ¿no? En este caso. Pero yo, más al margen de las facetas o los aspectos que han valorado tanto Isabel como Alberto, yo creo que las relaciones internacionales es un ámbito en el que, y en estos días se ha puesto en comparación precisamente la foto de las Azores y otros casos que acabas de poner tú de manifiesto. El ámbito de las relaciones internacionales es un ámbito muy sensible y que creo necesita no solo consensos amplios de país en todas sus vertientes comerciales, geoestratégicas, militares, de todo tipo, sino paciencia y tiempo y puntos de vista a largo plazo, por ejemplo. Es lo que me permite a mí, digamos, juzgar esto desde una perspectiva. A ver, ¿España a qué ámbito del mundo pertenece? ¿A ninguno? No, sí, pertenece a uno, al de la OTAN. ¿A cuál otro? A la Unión Europea. ¿Cuáles son sus socios naturales? ¿Irán, Yemen o Estados Unidos? Entonces, probablemente igual hay que cambiarlo. No lo sé. Igual España tiene que decidir salirse de todos esos ámbitos y, digamos, caminar solo. Pero eso lo tiene que decidir con consensos y después. Ahora mismo tendría que ser consecuente con su posición en el mundo. Tendría que ser responsable. Sí. Puede hacer lo que ha hecho. Y yo creo que el problema de Trump no es que no le deje las bases. Y Reino Unido tampoco le ha dejado como ha podido dejarle en otras facetas. Claro. Pero ese no es el problema. El problema es esas ruedas de prensa. El problema es que España lleva tiempo, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, saliéndose de los esquemas a los que se ha comprometido desde hace décadas, digamos, en los que está integrado. España... Un país no puede decidir, hoy soy de la OTAN, mañana no. Hoy soy europeo, mañana no. No es una acción de la OTAN. No puede me da igual. Me da igual. En la OTAN tampoco quiero aportar, pero sí me quiero beneficiar. Hay vidas humanas, no hablemos solo de estrategia, hay vidas humanas. Sí, pero me da igual si es la OTAN o... no es la OTAN, pero a Alemania, Reino Unido y Francia les sirve, aunque no sea la OTAN. Bueno, de hecho, Emmanuel Macron dice que yo soy potencia nuclear. Y si me pongo flamenco, le doy al botón. ¿Me vas a permitir? Porque tenemos que ir a publicidad. Un poco de... Un socio fiable, tengo que ser un poquito más de solidez. Pero insisto, no marquemos todo por estrategia política y hablemos de vidas humanas. Cuando hablamos de vidas humanas no podemos pensar solamente... Pero es que es estrategia política, Alberto, es que lamentablemente las decisiones se reducen a un eslogan. No, pero el eslogan. Detrás de eso hay muertos. Y Trump dice con toda la alegría del mundo, bueno,
vamos a asumir... Claro que hay muertos, 60.000 muertos en 2 días en enero, lo acabamos de escuchar. Pero que no es para eso. Por manifestarse. Pero que es por petróleo, por lo que sea. Claro, y los que van a morir, los americanos que van a morir son los pobres de Estados Unidos. Permitidme, Isabel, Alberto. Los hijos que lloran las madres siempre son los pobres de cada país. Pero la luz que ven unas personas en Irán es que les ataquen. Pero que no lo van a ver. Perdona. No lo van a ver. Compañeros, son las 10:28 de la noche y además tengo que darles una noticia, bueno, pues bastante triste. Hoy el periodismo está de luto. Ha fallecido Fernando Onega, un comunicador nato, periodista de la transición que, bueno, manejaba a la perfección, la verdad, todos los formatos. Era voz en radio, imagen creíble en televisión y con una pluma excepcional en sus artículos de opinión. Redactó mucho de los discursos de Adolfo Suárez y suya es la frase de "puedo prometer y prometo". Bueno, pues se nos va a los 78 años de edad. Una pérdida sin duda para esta profesión. Y recordamos además esa última hora que les contábamos antes, les anticipábamos hace nada unos minutos, y ya tenemos las primeras imágenes de ese derrumbe que se producía en torno a las 7 de la tarde en una casa de la Plaza Mayor de 7 Iglesias de Trabancos, en Valladolid. Se confirma que al menos una mujer ha fallecido, se trataría de la propietaria de esa casa, de esa vivienda, y otras 2 personas han sido rescatadas, y ahora mismo los bomberos continúan trabajando para rescatar a una cuarta. En el momento del accidente, la vivienda se encontraba en obras por una grieta que tenía en la fachada. Bueno, la verdad es que las imágenes son bastante espeluznantes. Se ha venido abajo completamente, situada en la plaza de esa localidad vallisoletana. Señores, Ángel, Alberto, Isabel, nos vemos en breve por aquí. Yo me voy a publicidad y a la huerta tenemos en 5 minutos al candidato de Por Ávila, a Pedro Pascual, con el que vamos a charlar con él. Son las 11:25 de la noche y seguimos con nuestras entrevistas a los candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Pascual, cabeza de lista de Por Ávila, partido que aspira, bueno, pues a mantener e incluso a ampliar su presencia en las Cortes Autonómicas. Lleva ya 2 legislaturas en el Parlamento con un procurador. Pascual es médico de urgencias y emergencias y se toma muy en serio su profesión. Tanto es así que la noche de la pegada de carteles no pudo estar presente porque estaba trabajando. Buenas noches, señor Pascual. Hola, buenas noches. ¿No pudo usted pedir un permiso o es antes del trabajo que la política? El permiso es que empieza a las 12 de la noche del día 27. Ah, claro, bueno, no digo para haber pedido permiso. Sí, no, hombre, por pedir permiso puedes pedir días, pero bueno, yo... Bueno, es una cuestión de prioridades, es una cuestión de prioridades. Mi trabajo es lo principal y ahora, afortunadamente, desde que ya soy especialista en urgencias y emergencias, que ya por fin nos han dado la especialidad, pues tengo que seguir en mi trabajo. ¿Le preocupa que casi todas las encuestas les den entre 0 y 1 escaño? ¿Está más nervioso que otras veces? No, para nada. Las encuestas, yo la encuesta que me fío es la de la urna. Fíjate, en las primeras elecciones que nos presentamos, el partido Por Ávila, yo recuerdo que daban 2 concejales en el Ayuntamiento de Ávila, 2 concejales, y el procurador ni siquiera lo daban. Al final sacamos un procurador y 11 concejales. Con lo cual yo la encuesta es la urna y yo ahora las sensaciones que tengo son buenísimas, de verdad, estoy en la calle y es un poco como la primera vez, ¿sabes? Que muy bien, la gente, yo veo un apoyo de verdad que estoy muy contento y muy ilusionado. Un resultado satisfactorio sería un procurador. Sí, hombre. Mantener el procurador, yo creo que no vamos a tener ningún problema y sería un éxito tener el segundo, claro. ¿Y sería también un éxito ser llave en el futuro gobierno de esta comunidad? Claro, claro, también. Siempre que seamos, hombre, ojalá fuéramos llave. Yo creo que hay posibilidades de ser llave, ¿eh? Sí, ¿por qué? Sí, yo creo que sí. Porque usted no se cree las encuestas que dicen que PP y Vox van a conseguir esos 42 escaños posibles para la mayoría. No, yo creo que aquí no va a ser igual que ha pasado, yo creo, en Extremadura y en Aragón, porque aquí ya el boom de Vox ya pasó. Yo creo que fue las anteriores elecciones. O sea, que si gana el Partido Popular, como dicen las encuestas, podría depender de los partidos localistas, regionalistas, más que nunca. No, lo que quiero es que dependan de Por Ávila, de los abulenses. Ojalá, cualquiera, me da igual los que sean. Nosotros, ya te digo, no tenemos líneas rojas y me encantaría... Luego le pregunto por las líneas rojas. Bueno, usted presume de que gracias a Por Ávila, durante estas legislaturas, gracias a la presencia de usted en las Cortes, ha mejorado el transporte sanitario en la provincia, se van a restablecer las unidades de ictus, la unidad de radioterapia, el hospital oncohematológico. ¿Usted cree que es mérito suyo solo o también del Partido Popular, que es el que gobierna la comunidad? Yo no me gusta presumir de nada.
pero sí es verdad que mi labor ha sido durante esta legislatura la lluvia fina. El reivindicar lo que yo creo que es necesario e importante para la provincia de Ávila y lo que creo que es muy necesario e importante también para la comunidad autónoma de Castilla y León. No nos olvidemos que el transporte sanitario no solamente reivindico el transporte sanitario en la provincia de Ávila, que sí, que es muy importante, pero también para toda la comunidad. Y es verdad que nosotros hemos sido muy insistentes con la unidad de ictus. Ya el consejero, cuando se presentó la estrategia del ictus y el código ictus, dijo que tenía que haber unidades de ictus. Yo simplemente he hecho reivindicar lo que se ha dicho y se ha prometido que se iba a hacer, para que se hiciera. Si es verdad que tuvimos oposición al principio, cuando estaba el Partido Popular y Vox en el gobierno, votaron siempre en contra. De repente hay esa separación entre el Partido Popular y Vox y ya parece ser que sí, que es muy importante la unidad de ictus y es cuando se votó a favor. Creo que todavía hay que trabajar mucho las unidades de ictus, no solamente es la atención que se recibe ahora ya en la provincia de Ávila, de la que estamos hablando, sino que también hay que insistir en la rehabilitación para que el paciente que sufre un ictus no tenga que volver a salir otra vez de la provincia de Ávila para irse a hacer la rehabilitación a otra provincia. El alcalde de Ávila, vamos a hablar de esas líneas rojas, que me parece siempre muy interesante con partidos como el suyo explicarlos. Bueno, el pacto, los presupuestos de 2024 con Vox y los de 2025 con el Partido Socialista. En estos tiempos de polarización, ¿estos giros son convenientes electoralmente hablando? Mira, no son pactos, son acuerdos. Creo que en la política estamos para llegar a acuerdos. Y los acuerdos, lo que pretende, o lo que más apoya a la población, es la estabilidad. Hay que dar estabilidad a los gobiernos. Yo creo que con acuerdos se pueden sacar adelante los presupuestos. Es fundamental que haya unos presupuestos. Entonces, nosotros somos un partido, somos muy transversal, no estamos cerrados a dialogar con nadie. Con nadie, no hay líneas rojas ni cordones sanitarios. No, para nada. Entonces, dialogamos, lo que tú, como bien dices, bien has dicho, en una legislatura se ha llegado a un acuerdo puntual con Vox, en otra legislatura se llegó a un acuerdo puntual con el Partido Socialista, se puede llegar a un acuerdo puntual con el Partido Popular, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es luchar por las necesidades y las prioridades de los ciudadanos y si no hay presupuestos no podemos llegar a nada. Pero tú mismo has dicho que las unidades de ictus, cuando estaba Vox en el gobierno de la Junta, era imposible. Una vez que se fue, fue mucho más fácil. No imposible, no, que he dicho que votaban en contra. Votaron en contra de que se pusiera eso. Más que imposible. Sí, pero y yo no sé los acuerdos que tendrían ellos para no aprobarlo, pero resulta que cuando Vox sale del gobierno, ya sí que son viables las unidades de ictus. Eran igual de viables porque si no había en ese momento, en la excusa que se ponía que no había neurólogos, la solución ha sido, como lo han hecho, pues que los neurólogos vengan de otro hospital de referencia. Por Ávila es una decisión del Partido Popular, lo fue, no me ponga esa cara porque lo fue en su día. Bueno. Ante un escenario abierto, hablamos antes de que podía ser ustedes llave. Partido Popular y Partido Socialista a partir del 15 de marzo tienen ambos posibilidad de gobernar. Usted así, a priori, ¿por quién se decanta más? ¿Por su ideología, por su programa? Es que me hizo de la decisión. Mira, en el partido, por Ávila hay gente de todas las ideologías. Lo que prima en nuestro partido... Bueno, pero el embrión era Ávila, gente del PP que se fue a por Ávila. Sí, bueno, y también había embrión de otros partidos, de verdad, sinceramente te lo digo, José Luis. Y si queremos ser muy transversales, queremos ser un partido para los abulenses y de abulenses, y que luchen por las necesidades y lo que necesita la provincia de Ávila, y que salga la provincia de Ávila, y siempre lo digo, del olvido en el que nos han sometido tanto los partidos a nivel nacional como a nivel de la comunidad. Pues no tenemos ninguna línea roja, de verdad, sinceramente. Entonces, nosotros lo que queremos es sentarnos a quien tenga más posibilidad de gobierno, ojalá fuéramos llave, y lo que tengo muy claro, que ya tengo la experiencia, es que va a ser con luz y taquígrafos. Y lo que nos planteemos, que se fijen presupuestos y que se ejecute, porque si no... Para evitar lo que ocurrió hace 4 años, ¿no? Claro, sí, que fíjate, hace 4 años pues nosotros nos sentábamos a hablar de cosas que creíamos que eran, y seguimos creyendo, y luego al final se han hecho, que eran muy necesarias para nuestra provincia, y que, bueno, pues se estimó que si había una moción de censura, nada, para nada. Y nosotros, ya te digo que estábamos perfectamente compenetrados y compaginados y perfectamente querían aceptar nuestras inquietudes, ¿no? Fíjate que se nos tachó primero de que si éramos mercaderes, que sí, bueno, historias muy lenguaje de la política. Y resulta que muchas de esas cosas que nosotros entonces reclamábamos y solicitábamos se están llevando a cabo y se han hecho, con lo cual significa que eran necesarias para la provincia de Ávila y de hecho no tenemos ningún problema. Y ya te digo, te vuelvo a decir lo mismo, estamos abiertos al diálogo con todos y no tenemos ninguna línea roja. ¿Quién le trata peor, el Gobierno central o la Junta de Castilla y León?
Pues a la provincia de Ávila, pues es que nos han olvidado los dos, de verdad. O sea, me da lo mismo que haya estado el Partido Socialista, el Partido Popular en el Gobierno central, que nos ha olvidado, y en estos 40 años que lleva el Partido Popular, pues también nos ha olvidado. Fíjate ahora que dicen que van a hacer 1000 medidas, o sea, llevan 40 años para hacer... a mí, si es que a lo mejor yo no necesito 1000 medidas, necesito muchas menos, a lo mejor en la provincia de Ávila, o necesitamos menos en la provincia de Ávila, pero llevan 40 años y ahora todavía faltan 1000. Es que de verdad que a mí ya me suena esto un poco a... No es la palabra, a lo mejor lo has dicho tú, pero ya es que ya no me creo, es que no me los creo lo que dicen. Son promesas que luego no se llevan a cabo, José Luis. Bueno, algunas sí, me está diciendo antes que ha habido cosas sanitarias. Sí, pero es que son lógicas. Necesarias. O sea, nosotros simplemente las recordamos, estamos ahí, lo que te decía, la lluvia fina, lluvia fina, lluvia fina. Y decir, que esto es lo que se necesita, que es necesario, que es necesario. Empiezan diciendo que no y al final es que sí, que de verdad, te lo digo sinceramente, por Ávila, a mí personalmente, me da igual quién lo haga, pero que lo hagan. Yo nunca voy a estar en contra de nada que plantee ningún partido político y sea bueno para mi provincia, para la provincia de Ávila, para la comunidad y mucho menos para España. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, en Por Ávila no vamos a estar nunca en contra de algo que sea bueno para cualquier provincia de Castilla y León, para cualquier provincia de España, para nuestra provincia, mucho menos, y vamos a apoyarlo siempre. De hecho, es verdad que es un partido que no está con rencillas provinciales, ni con envidias provinciales, sobre todo con esa, inquina a veces que hay con Valladolid, ¿no? Quiero preguntarle también, porque claro, Por Ávila gobierna en el Ayuntamiento de Ávila. Yo no sé si eso es remar a favor o precisamente por gobernar allí también produce un cierto desgaste ahora que la ciudad está en obras y estas cosas. ¿Eso de alguna forma usted cree que a usted le puede perjudicar de cara al 15 de marzo? No, al contrario, creo que se está haciendo un trabajo fenomenal por parte del Ayuntamiento. Date cuenta, y además con confianza de los abulenses. La anterior legislatura conseguimos 11 concejales, ahora hemos revalidado esos 11 concejales en esta legislatura, incluso con más porcentaje de voto. Se están haciendo obras como nunca se habían hecho, se ha hecho una inversión de 50 millones en la ciudad, o sea, se está trabajando muy bien, de manera muy seria. Yo creo que eso además pues nos reafirma. Es más, fíjate, tenemos una representación, yo creo que tenemos unos 140 concejales en la provincia, más de 20 alcaldes, 5 diputados en la Diputación, Saco por Ávila. O sea, yo creo que estamos teniendo una consistencia en la provincia que además, por nuestra seriedad y nuestro trabajo, nos avala. Me imagino que en algún momento usted ha planificado cómo sería el escenario después de del 15M, de la composición de las Cortes. Yo no sé si a usted le resultaría más cómodo estar dentro del grupo de los partidos regionalistas localistas, Soria Ya, UPL, o prefiere seguir en el mixto con dos partidos que son muy diferentes y dos perfiles que son muy diferentes al suyo, en este caso no repiten ninguno de los dos, como son Pablo Fernández de Podemos y Francisco Igea. No, mira, la anterior legislatura, la verdad es que tengo muy buena relación tanto con Pablo como con Paco, pero es distinta la forma de trabajar y las inquietudes y los fines para los que estamos ahí. Mi fin es luchar por las necesidades de los abulenses, de la provincia de Ávila, reivindicar día a día y con la lluvia fina que te digo, para que nadie se le olvide que estamos ahí, que existimos y que necesitamos muchas cosas. Y ya veremos cuando salgan las elecciones y cómo es el abanico electoral, qué es lo que hacemos. Pero en principio lo fundamental, y sigo diciendo, aunque parezca muy pesado, yo soy de Ávila, somos un partido abulense, queremos y creemos en los abulenses y por Ávila vamos a ir a por todo. Y creen en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por supuesto, y en España, muy bien. Lo he dicho antes. ¿Qué tienen en común o qué les separa, por ejemplo, de UPL y Soria Ya? Yo es que, vamos a ver, Soria Ya, no voy a entrar en sus ideas que tengan, o UPL. Yo te vuelvo a decir, lo que a mí me puede separar o acercar de ellos, que yo no sé si es separación o acercamiento, es que yo simplemente miro los intereses de mi provincia, sin olvidar los intereses de Castilla y León, sin olvidar los intereses de España. O sea, me da igual de arriba que para abajo. España, Castilla y León, Ávila, Castilla y León y España. Pero ahora que estoy en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tengo que luchar y reivindicar para que Ávila salga del olvido en el que nos han tenido, como te he dicho antes, los gobiernos centrales y los gobiernos autonómicos. Y voy a darlo todo porque eso se solucione. ¿Y encima con eso puedo apoyar
a Castilla y León y que Castilla y León vaya para arriba, fenomenal. Que con eso también apoyamos a que España prospere, fenomenal. ¿Y cómo lo está dando todo en esta campaña? ¿Cómo está pidiendo el voto por la ciudad de Ávila y por la provincia? Claro, usted no tiene una estructura, Sí, bueno, primero mira, no tiene que ir a otras provincias, solamente en Ávila. Por cierto, Valladolid también se van a presentar. ¿Por qué se presentan en Valladolid? Es la única circunscripción que... Pues mira, te lo digo claramente. Hay mucho obulense. No, es verdad, es que siempre pues, en esta comunidad hay mucho centralismo. En Ávila tenemos un problema pues, con el empleo, con la industrialización, con el olvido que te comentaba antes. Entonces, muchos abulenses viven en Valladolid, muchos abulenses también viven en Madrid. Entonces, como hay muchos abulenses, pues creemos que también tienen su opción de decir, oye, pues tengo mi corazoncito aquí y trabajo en Valladolid, pero mi corazoncito sigue en Ávila, ¿no? Y quiero dar el apoyo a por Ávila en Valladolid, por eso. Y lo que me preguntabas antes, pues mira, nuestro planteamiento de campaña es estar en los 248 pueblos, estar muy a pie de calle, muy escuchar a la gente y más que sí, que hay que pedir el voto, porque vamos también pidiendo el voto, pero sobre todo escuchar a la gente, porque nuestro programa sale de las necesidades de la gente de Ávila. Pero usted no va a estar en 248 municipios, no hay tiempo. No, hombre, claro. Prácticamente, pero bueno, pero somos una candidatura que es además, creo que una muy buena candidatura y vamos a pisar todos los pueblos. Hay que pisar, hay que pisar. Le voy a pedir, se lo pido a todos los candidatos, que me dé 3 medidas realizables, por favor, de su programa electoral. Las 3 más importantes. Las 3 más importantes, mira, yo lo enfoco primero en la sanidad, segundo en las comunicaciones e infraestructuras y tercero en los incendios. ¿Por qué? Te digo, la sanidad es realizable. Tenemos que, como te comentaba antes, que seguir desarrollando nuestra unidad de ictus, con la rehabilitación. Tenemos que desarrollar y estar muy encima para que por fin se finalice el hospital de día oncomatológico. Tenemos que estar muy encima para que la sanidad rural cumpla sus ratios y no se nos olvide que tenemos muchos pueblos, 248 en nuestra provincia, tienen que estar atendidos, que tengan un pediatra de referencia, por ponerte un ejemplo. Eso es muy realizable, ¿de acuerdo? Aparte de los centros de salud que todavía están por acabar, que se terminen. En cuanto a las comunicaciones, por decirlo así, es fundamental. Nosotros no tenemos ni un solo kilómetro de autovía autonómica en nuestra provincia, ni uno solo. Y a pesar de tener los puertos que tenemos, nunca se ha planteado nadie hacernos ni un túnel siquiera. Eso es fundamental. Y luego voy a seguir insistiendo, porque si no hay buenas comunicaciones y no hay buen desarrollo para la industrialización, nos pasa con la subestación eléctrica de Vicolozano, que si me está escuchando mi amigo Paco Igea dirá, otra vez lo he vuelto a decir, pero es que es verdad, es que llevo 4 años diciendo que es fundamental que lo tengamos para que vengan industrias a la provincia de Ávila. Y luego es muy importante en el transporte que nosotros, esto del bustil, que el autobús gratis, no tenemos comunicación desde Ávila con Valladolid. Hay una malísima comunicación desde el Valle del Tiétar con la capital, ya no digamos con el resto de provincias de la comunidad. En eso tenemos que seguir insistiendo y trabajando. Y luego, por supuesto, y no me puedo olvidar para nada, es que todos los veranos se nos queman los pinos. Es que todos los veranos hay incendios en Ávila y eso no podemos seguir manteniéndolo. Señor Pascual, bueno, son las 11 menos 10, las 10:51. Hora casi de cenar, no sé si usted tiene mucha hambre. Le hemos preparado un plato hoy. Yo siempre tengo hambre. Un plato hecho por nuestro viñetista Chema Nieto. Vamos a ver qué ingredientes tiene, porque a alguno a lo mejor le suena. Vamos a verlo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Hola familia, esta noche vamos a hacer un puré electoral de Castilla y León. Para hacer un puré electoral, el ingrediente principal es la zanahoria popular, unas 33 partes de zanahoria. Y el segundo ingrediente más abundante debe ser un calabacín socialista, del cual pondremos unas 28 partes, tal vez 27, tal vez 29, da igual. Y el ingrediente que va a crecer posiblemente en este puré electoral es el puerrox. El puerrox, hay que quitar la parte verde y del que vamos a poner pues 13, 15, 17 partes, lo que a gusto del consumidor. Luego también hay que poner 2 o 3 dientes de ajo leonesistas, una patata abulense, también no se os debe olvidar la cebollita soriana. Bueno, ponemos esta otra. Y para terminar,
un poco de pimiento rojo, de Izquierda Unida. 20 minutos en la olla y ya está listo para servir. Bueno, 20 minutos o 4 años. Y si liga, ligó. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues ahí está, a fuego lento. ¿Hay buenas patatas en Ávila? Sí, y las revolconas están buenísimas. Eso es Salamanca también, ¿eh? No, pero bueno, a mí las revolconas de Ávila, vale, son las que más me gustan. Defenderé las mías. Por último, señor Pascual, se presenta por segunda vez. ¿Esta es la última? ¿Qué va a pasar después con Pedro Pascual? Ya, mira, yo creo que hay que regenerar. Igual que te digo, mira, yo soy médico. No voy a dejar de ser médico toda mi vida, pero tengo que jubilarme. Voy a estar en Por Ávila, mientras Por Ávila exista, toda mi vida, pero también tengo que jubilarme. Y hay que dejar que Savia nueva y se regenere el partido y todo eso. Pero ten por cuenta que yo creo que voy a revalidar, por decirlo así, el escaño, por llamarlo así, como procurador, y voy a darlo todo. Tengo más ilusión que nunca y más ganas que nunca, porque posiblemente sea mi última aportación a mi provincia, mi última aportación a la provincia. Creo que, como dicen los toreros, por la puerta grande, por la enfermería. Eso está muy bien, porque oye, el político también sufre desgaste, pero sí, la ilusión no se pierde. No, yo para nada. Tengo más ilusión ahora que incluso al principio, ¿sabes lo que te digo? Pues le seguiremos la pista estos días y el día 15. Gracias por estar, como siempre, aquí en Cuestión de Prioridades. A vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Venga. Nos vamos. Mañana volvemos a las 9:30 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.